Saludos hermanos nuevamente. Continuamos con la clase de homilética avanzada 202. Hoy vamos a ver el ejemplo de un sermón expositivo de un texto profético basado en este pasaje de Isaías, el capítulo 7, los versículos del 10 al 20. Quiero enfatizar que este es un pasaje que requiere de nuestra parte bastante esfuerzo por entender y comprender lo que dice el texto. Así que hermanos, nosotros lo que vamos a hacer será aplicar las 8 directrices o pautas para interpretar un sermón o un texto profético. Acompáñenme por favor a un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos regalas. Oramos que el Espíritu de Dios que inspiró tu palabra sea iluminando nuestro entendimiento. Señor, haznos entender, comprender tu palabra, tal cual lo hiciste con tus siervos los apóstoles. Ellos fueron personas que fueron iluminadas también por tu Santo Espíritu, guiadas por tu Santo Espíritu. Y Señor, como hijos tuyos, nosotros también podemos ser guiados, iluminados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Dios, a esforzarnos, a estudiar tu palabra en textos donde requiere de nuestra parte mayor esfuerzo por entender, por comprender. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de este sermón expositivo de un texto profético basado en Isaías 7, 10 al 20. Bueno, después de haber orado y lecturado el pasaje en varias versiones de la Biblia, veamos las 8 directrices o pautas que hemos visto en nuestra clase anterior, en la clase número 7, en cómo interpretar un texto profético. Ahora, es pertinente indicar que hay pasajes proféticos que no siempre tendrán todas estas directrices, pero también es verdad que encontraremos en algunos textos proféticos predicción a corto plazo y predicción a largo plazo. Y tendremos que considerar también si el pasaje tiene doble cumplimiento, si el pasaje es mesiánico. Y si es así, ¿se cumple en Israel las profecías o se cumple en la iglesia? Y es muy importante ver si el Señor Jesús y los apóstoles interpretaron o citaron esta cita en el Nuevo Testamento. Así que hermanos, este estudio es todo un desafío para nosotros. Así que les pido que se animen, les pido comprensión y como les dije, esto va a requerir de parte de cada uno de nosotros un esfuerzo mayor. ¿Ya? Así que gracias a Dios que podemos grabar y poco a poco podemos ir mirando vez tras vez el video para que ustedes puedan aprender en cómo interpretar un texto profético. Entonces, siguiendo las pautas o las directrices que nosotros hemos visto, veamos en primer lugar, hay que investigar el trasfondo histórico del libro de Isaías, su fecha y su autor. Este libro de Isaías debe su nombre a la persona que lo escribió. Isaías, el profeta israelita de Judá, que vivió en el siglo VIII a.C. Su nombre hebreo significa Jehová salva. Es muy posible que Isaías compiló su libro en su totalidad cerca del año 680 a.C. Ahora, los estudiosos dividen este libro de Isaías en dos grandes divisiones. ¿Ya? La primera división comprende los capítulos del 1 al 39 y es conocido por algunos como el libro del juicio. Y la segunda división, la segunda parte, comprende los capítulos del 40 al 66 y es denominado el libro de salvación. Así que, visto esto en cuanto a lo que es el autor, ¿no es cierto? Y un poco el trasfondo, podemos saber ahora, seguir mirando más acerca del libro de Isaías. Los capítulos del 1 al 5 se dice que es el prefacio de Isaías. El capítulo 6, el llamado del profeta Isaías al ministerio. Los capítulos del 7 al 12, la salvación del pueblo de Dios. Es eso lo que nosotros podemos observar allí. Por otro lado, también
podemos ver que el capítulo 6, vemos que el rey Usías muere y el profeta ve al rey Jehová. Es interesante eso, ¿verdad? Y en el capítulo 9, verso 6, capítulo 11, 1, 2, vemos que Jehová, el rey de Israel, salvará a su pueblo por el Mesías. Y el capítulo 9, del 1 al 2, el pueblo que vive en la oscuridad verá una gran luz. Y en el capítulo 10, a partir del verso 5, vemos que en el tiempo del rey Acaz, rey de Judá, Asiria era la vara y el báculo de la ira de Dios. En el capítulo 11, verso 1, vemos que el Salvador de Israel sería una vara del tronco de Isaí. Y en el capítulo 11, versículos 2 al 9, vemos que el Mesías establecería el reino de Dios de paz y prosperidad. Así que es eso lo que nosotros tenemos en cuanto a lo que es el trasfondo histórico de Isaías, su fecha y su autor a grosso modo. Ok, hermanos. Ahora, hay que prestar, una segunda pauta es que hay que prestar mucha atención al contexto de Isaías 7 específicamente. Ahora, uno cuando trata de interpretar un texto profético, en este caso Isaías 7 del 10 al 20, nos damos cuenta que para poder entenderlo bien, hay que haber visto los demás capítulos anteriores. En este caso, lo estamos mirando nosotros del 1 al 6 y ahora lo hemos visto del 7 al 12. Pero como nuestro estudio es el capítulo 7, vamos a concentrar un poco en detalle en el capítulo 7. ¿Y qué observamos cuando estudiamos el capítulo 7? Bueno, los versículos 1, 2 nos hace ver que hubo un tiempo de crisis, ¿ya? Eso es lo que observamos. El contexto histórico fue un tiempo de crisis política, militar en Jerusalén. Cuando leemos nosotros el versículo 1, vemos que los reyes de Siria y de Israel subieron contra Jerusalén para combatirla. Aunque no pudieron tomar la ciudad, el ataque generó bastante temor entre los gobernantes. Se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo, dice el versículo 2. Y así nosotros vamos a tener que estudiar justamente este capítulo 7, ¿no es cierto? Ahora, los versículos del 3 al 9, vemos que Dios envía a Isaías para que hable con el rey Acaz y anunciar que Dios salvaría a Jerusalén. Es eso lo que observamos. Los versículos del 10 al 12, frente a su incredulidad, o mejor dicho, frente a la incredulidad del rey Acaz, Dios le ofrece cualquier señal que él quiera. ¿Ya? Le dice, pide la señal que tú quieras. Y bueno, sabemos, ¿no?, por la lectura del texto, que él dijo que no iba a pedir tal señal, porque sería tentar al Señor. Ahora, los versículos del 13 al 16, vemos que Dios mismo dio una señal. Y en los versículos 17 al 25, vemos que por la falta de fe y obediencia, Dios juzgaría a la casa de Acaz y de David, es decir, a Judá en sí. ¿Ok, hermanos? Ahora, todos estos pasajes que hemos mencionado aquí, usted tendrá pues que estudiarlo con mayor detenimiento, ¿ok? Porque eso es algo que debemos hacer. Entonces, a la luz de todo lo que usted estudie en el capítulo 7, podemos hacer un resumen del contexto histórico y poder sacar algunas conclusiones. ¿Y cuáles son esas conclusiones que podemos sacar cuando hemos estudiado todo este pasaje del capítulo 7 de Isaías? El niño referido en el versículo 14 iba a nacer en ese tiempo, no 700 años después. Por otro lado, el niño se alimentará de mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es eso lo que dice el versículo 15. Y durante ese lapso, la crisis político-militar actual habrá pasado y sería reemplazado por una peor crisis. Versículos 16 al 20. Es eso lo que vemos. Y por eso, hermanos, es aquí donde realmente nos va a ayudar mucho el hacer nuestra exégesis, especialmente para saber el significado de Isaías 7:14. Pero obviamente usted tendrá que hacer la exégesis de todos estos versículos para poder mirar qué es lo que está tratando de enseñar el texto
pero yo me voy a centrar en Isaías 7:14. Hay dos palabras cruciales que debemos estudiar para entender la señal que Dios le ofrece al rey Acaz por medio del profeta Isaías. ¿Cuáles son esas dos palabras? La palabra virgen y la palabra concebirá. Así que permítanme, hermanos, a lo menos explicar estas dos palabras. Ahora, uno puede hacer un estudio bastante profundo en los idiomas originales, pero no voy a entrar a eso. Simplemente lo vamos a hacer usando eh, lo más sencillo que podamos hacer. ¿Ok, hermanos? Bien, entonces, a ver, veamos la palabra traducida virgen. Lo que Isaías escribe es la palabra que en el idioma hebreo es alma, o sea, alma, que significa virgen o la doncella. Ahora, el término alma se usa 7 veces en el Antiguo Testamento y por eso el estudio se hace un poco más fácil. Se complica más o se hace más complejo cuando hay abundante textos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Génesis 24:43 se habla de doncella a quién? De Rebeca. En Éxodo 2:8 de Miriam se dice que es una doncella. En el Salmo 68:25 de cantantes de Israel, doncellas. En Proverbios 30:19 de una mujer enamorada, doncella. En Cantares 1:3 de mujeres de la corte, en la corte de Salomón, doncellas. En Cantares 6:8 de mujeres en la corte de Salomón que no eran reinas o concubinas, se les decía doncellas. Y en Isaías 7:14 de una mujer que pronto tendría un hijo, se le dice virgen. Es eso lo que encontramos aquí cuando vemos el uso de esta palabra alma en el Antiguo Testamento. Ahora, este análisis superficial ya pone en claro el significado de la palabra alma. Lo que faltaría hacer es un análisis comparativo de las traducciones en otras versiones de la Biblia en español. Ahora, dicho análisis indica que las demás versiones siguen este mismo patrón de traducir doncella o muchacha. La única excepción es en Cantares 6:8, donde 2 o 3 versiones traducen vírgenes. ¿Ah? Ahora, en conclusión entonces, la palabra alma apunta más a la edad de una mujer, no a su falta de experiencia sexual. Repito, la palabra alma apunta más a la edad de una mujer, no a su experiencia sexual. Ahora, en algunos casos, el contexto de la palabra apunta a la virginidad de la mujer, pero no es en sí el significado del término. Para el concepto específico de virginidad, el término hebreo usa otra palabra, y esa palabra es betula, la cual se usa 50 veces en el Antiguo Testamento. Usted puede ver allí estos pasajes, como por ejemplo Génesis 24:16, Éxodo 22:16, etcétera, etcétera. Lo que la palabra alma significa queda confirmado cuando tomamos en cuenta que alma es la forma femenina del sustantivo Elén, que significa simplemente joven o muchacho, sin ninguna connotación de su actividad sexual. Por lo tanto, uno sospecha que las versiones de la Biblia que traducen Isaías 7:14, virgen, lo hacen influenciadas por la cita de este pasaje en Mateo 1:23. Porque es eso lo que dice en Mateo 1:23. Si ustedes abren sus Biblias en Mateo 1:23, ¿qué encontramos allí? Notemos lo que dice la palabra de Dios. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Correcto? Esa palabra virgen en el idioma griego que se escribe en el Nuevo Testamento es pártenos. ¿Ya? Entonces ya uno va dándose cuenta que las versiones de la Biblia traducen Isaías 7:14, virgen, y lo hacen influenciados por la cita de este pasaje de Mateo 1:23. Por otro lado, el uso del artículo definido, la doncella,
ahí está el artículo, la, indica que el Señor se está refiriendo a una mujer específica que era conocida tanto por el rey Acaz y por el profeta Isaías. Algunos opinan que se trataba de una princesa que recién entraba a la casa del rey Acaz, quizá la mujer llamada Abí o Abías, la hija de Zacarías, quien pronto sería la madre de Ezequías. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 18.2 y Segunda de Crónicas 9.1. Ahora, lo interesante de esta posibilidad es que según Segunda de Reyes 16.2, Acaz comenzó a reinar cuando tenía 20 años y reinó 16, muriendo joven a la edad de 36 años. Y según Segunda de Reyes 18.2, Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Así que si el padre Acaz murió de 36 años y su hijo Ezequías empezó a reinar cuando tenía él 25 años, 36 menos 25, 11 años de diferencia. Eso indicaría que cuando nació Ezequías, su padre apenas tenía Acaz 11 años. Ahora, muchos estudiosos afirman que debe haber una discrepancia. Sin embargo, apunta a que Acaz era muy joven cuando se casó, y quizá ese es el contexto de Isaías capítulo 7. Un rey joven que estaba por casarse o recién se había casado. Otros especulan que se trataba más bien de una esposa de Isaías. Isaías 7:14 no nos brinda, hermanos, mayor información al respecto. Pero a la luz de lo que leemos en Isaías capítulo 8, los versículos 3 al 10 y el versículo 18, concluimos que lo más probable es que se trataba de la esposa de Isaías. Pero algunos niegan esto, observando que Isaías ya tenía un hijo, tal como nos dice Isaías 7:3. Recuerdan lo que dice ahí. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro del rey Acaz tú y Sear Jasú tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces algunas personas niegan, dice, que no podría ser una esposa de Isaías y que por lo tanto su esposa no era virgen. Sin embargo, hermanos, cabe la posibilidad de que era joven. Recuerdan la palabra alma, muchacha joven. O que su primera esposa murió, es otra posibilidad. Y se trataba de una segunda esposa que Isaías, en el capítulo 8, verso 3, la llama la profetisa. Mira lo que dice. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. ¿Ok? Eso es lo que es otra posibilidad. Ahora, la primera palabra entonces que hemos visto es la palabra virgen, ¿correcto? En segundo lugar, usted tendrá que estudiar con más detalle la forma verbal para la palabra concebirá. Y la palabra en el idioma hebreo es harab. Y según la concordancia Jen Strong, es un adjetivo femenino singular y significa preñada. Lo extraño es que muchos traducen la palabra en una forma verbal, concebirá, indicando algo que aún estaba por suceder, por ocurrir. Sin embargo, una traducción literal sería: la doncella embarazada dará a luz un hijo. Una vez más, uno sospecha que la verbalización del adjetivo también se debe a la cita de Mateo 1:23. Sin embargo, otros estudiosos afirman que el texto en hebreo usa una forma verbal de la palabra, es decir, un participio. Se trata aquí de un participio. Sin embargo, muchas veces un participio cumple la función de un adjetivo. Entonces, usted, como digo, tendrá que estudiar por su propia cuenta la exégesis realmente de algunas palabras, o sea, la sintaxis, mejor dicho, ¿cierto? Bien, por otro lado, una tercera directriz o pauta que tenemos que considerar es: hay que esperar lenguaje figurado cuando vamos a estudiar un texto profético. En este caso,
El profeta Isaías describe a los dos reyes aliados y a sus respectivas capitales y pueblos como, ¿cómo lo describe él? Como dos cabos de tizón que humean. Así dice en el versículo 4. Describe a estos dos reyes como con la frase cabeza. Es eso lo que dice versículos 8 y 9, hasta la parte A. Damasco y Samaria eran capitales de Siria y de Israel respectivamente, mientras que Resín y Peca eran los reyes de ambas naciones, ¿cierto? Así que eso es lo que observamos en los textos que estamos nosotros estudiando. Y por encima de todos ellos estaba Jehová, la cabeza suprema de toda nación y rey. Por eso le dice que dentro de 65 años, Efraín, que es otro nombre para Israel, Israel del norte, por supuesto, será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová es la cabeza suprema. Mire, creo que vale la pena leer estos versículos del 8 al 9a. Notemos lo que dice. Versículo 8 al 9a. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y mira lo que dice el verso 9, la parte B. Si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceréis. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos acá. Pero por otro lado, aparte de que hay que ver cómo describe el profeta en cuanto a estos lenguajes figurados, vemos que hay dos figuras literarias. Una figura literaria es la palabra mosca, y aquí lo usa para referirse al rey de Egipto, versículo 18a. Mira lo que dice el versículo 18a. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto. Y otra figura literaria es la palabra abeja, para referirse al rey de Asiria. Mira el versículo 18, la parte B. Y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Una vez entonces visto esta tercera pauta acerca de que hay que esperar lenguaje figurado, una cuarta pauta o directriz es que hay que distinguir la profecía si es condicional o es incondicional. ¿Ok? Esa es la cuarta pauta. Entonces, la profecía condicional lo vemos en el versículo 7 al 9. Mira lo que dice el versículo 7 al 9. Por tanto, Jehová el Señor así dice, o dice así, no subsistirá ni será. Y aquí le explica, ¿no? Porque la cabeza de Siria, lo que el rey Acaz tenía que hacer en ese momento era poner su mirada en Dios y creer en Él. La advertencia, hermanos, era muy contundente, porque si Acaz no creería en Dios, no sobreviviría. Por eso lo dice en el versículo 9, la parte B, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Así que ahí está la condición. Por otro lado, la profecía también es incondicional. Y lo vemos después que Acaz abusó de la gracia de Dios al negarse a pedir una señal a Dios. Él no quería pedir señal a Dios porque según él era tentar a Dios, pero venía de parte de Dios. Esa señal era una profecía que se cumpliría dentro de 5 años, y fue que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Así dice el versículo 14. Por otro lado, ¿cuál es la quinta pauta? Bueno, hay que procurar entender lo que el autor inspirado está tratando de transmitir a su audiencia original antes de intentar determinar las implicaciones para nosotros hoy. ¿Cuál era el mensaje de Isaías que tenía que darle al rey Acaz, rey de Judá? El mensaje que Isaías debía dar al rey Acaz era de advertencia, pero antes que nada involucraba el desafío de tener fe en Dios.
a pesar de la extrema situación política y militar que estaba viviendo Jerusalén. Así que el mensaje era para el tiempo del rey de Acaz, no para después. Decimos esto porque, en primer lugar, Dios había dicho que el reino del norte, Israel, iba a ser destruido dentro de 65 años. Eso es lo que dice el versículo 8. Leamos nuevamente. Mira, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín, que es otro nombre para Israel, será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. El nacimiento de Cristo Jesús, 700 años después, no podía ser una señal que esa destrucción realmente iba a suceder, porque el texto dice 65 años después. Ahora, dicho nacimiento, que Acaz ni siquiera iba a ver, no podía ser un evento que le animaría a confiar en Dios en el momento de crisis que estaba viviendo. En segundo lugar, Isaías procede a hablar del niño que iba a nacer, indicando que antes que el niño llegara a tener 4 o 5 años. La tierra de los reyes, que tú temes, le dice el Señor a Acaz, será abandonada. Versículos 15 al 16. ¿Okay? Entonces, ahora pasamos a la sexta pauta o sexta directriz. Bueno, ¿cuál es esta pauta? ¿Cuál es esta sexta pauta? Hay que determinar si las predicciones proféticas se han cumplido o no. Y cuando hagamos esto hay que mirar si son a corto plazo o a largo plazo y en quién se cumple. ¿Okay? Esto es muy importante. Isaías 7:14 es una profecía que tuvo doble cumplimiento. Se cumplió a corto plazo. Dios había dicho que el reino del norte, Efraín, iba a ser destruido dentro de 65 años, versículo 8. Claramente lo que Isaías tenía en mente era el nacimiento de un niño en ese tiempo. Por lo tanto, la Virgen, en ese contexto de Isaías 7, no era María, sino una mujer joven que estaba por casarse y que pronto iba a tener un hijo. Pero esta profecía también tuvo un cumplimiento de segundo nivel, es decir, a largo plazo. Se cumplió en la persona de Cristo Jesús, cuando el Verbo de Dios se encarnó en su nacimiento, 700 años después. Ahora veamos la séptima pauta. Hay que tomar nota del valor apologético de la profecía, hermanos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, Mateo, bajo la dirección del Espíritu Santo, toma Isaías 7:14 y lo aplica al nacimiento de Cristo Jesús. No es el sentido literal de la profecía de Isaías 7:14. Sin embargo, el nacimiento de Cristo Jesús sucedió cuando todo el mundo enfrentaba una crisis. ¿Cuál era esa crisis? La crisis del pecado. Y Dios dio una señal de que Él estaba enviando a su Hijo para resolver esa crisis. ¿Ya? Y vemos aquí la intervención de Dios, ¿no? Así como Dios intervino cuando Jerusalén, en el tiempo del rey Acaz, enfrentó una crisis política militar y Dios envía una señal. Análogamente, hermanos, qué lindo es esto. Dios, en medio de la crisis de toda la raza humana, la crisis del pecado, Dios envía una señal, enviándonos a su Hijo para resolver este problema fundamental del hombre, el cual es el pecado. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Y por último, hay que entender la diferencia entre la profecía de la era del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Ahora, tal como podemos notar, la profecía de Isaías 7:14, que en su contexto histórico se cumplió 65 años después y que luego es citada por Mateo 700 años después y lo aplica a la persona de Cristo Jesús con respecto a su nacimiento, tal como dice Mateo 1, 22 a 23, son canónicas, hermanos, porque fueron aceptadas como singularmente inspirados y autoritativos.
Muy aparte de un cumplimiento histórico de Isaías 7:14, habría un cumplimiento escatológico de esta señal. ¿Qué podemos concluir de nuestro estudio exegético? Si pudiéramos llevar a Isaías, al profeta Isaías, este texto de Isaías 7:14, a Mateo 1:23, preguntémonos, ¿quedaría sorprendido el profeta Isaías? Mi respuesta es sí y no. Explico. Por un lado, sí, porque en el contexto inmediato de Isaías 7:14, lo interesante del niño que iba a nacer como señal no era su concepción o su nombre, sino la rapidez con la que Dios actuaría para salvar a Jerusalén de esa crisis político-militar que estaba viviendo. Así que él quedaría muy sorprendido por esto. Pero por otro lado, no quedaría sorprendido, porque el profeta Isaías era consciente de que él y sus hijos estaban por señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice Isaías 8:18. He aquí, yo, dice el profeta, y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Es más, habiendo profetizado el nacimiento del niño Emanuel y habiendo visto el cumplimiento histórico, Isaías quedó reflexionando sobre la señal que Dios había dado por medio de él. Es muy posible que él mismo investigó y diligentemente indagó, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual no solo anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras, primera de Pedro 1, 10 al 11, sino también su nacimiento. Por eso cuando hablamos sobre este estudio dijimos que no siempre los profetas entendían las profecías. Que hermanos, tenían que estudiar. Ahora, habiendo hecho todo este estudio, podemos hacer nuestro bosquejo homilético, ya terminando prácticamente todo lo que hemos visto. Bueno, yo he puesto como título la acción de Dios frente a la incredulidad del hombre. Isaías 7, el 10 al 20. El tema, Dios siempre está en acción de acuerdo a sus atributos. Como introducción, he pensado en esto. Puedo relatar la historia de un padre que tenía un hijo endemoniado, basado en Marcos 9, 14 al 29. Y la historia, en pocas palabras, es que este padre había traído a su hijo endemoniado para que los discípulos echasen fuera y no pudieron. Así que este padre de familia tenía que enfrentar un gran problema espiritual. Un tremendo problema espiritual tenía este padre de familia. Ahora, ante esta situación, el Señor Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. El padre le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús, ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, ¿y qué dijo? Mira, creo, ayuda mi incredulidad. Y finalmente el Señor Jesús lo liberó y lo sanó. Ahora, ¿por qué estoy contando esta historia? Usted puede dirigirse esto a la iglesia, ¿verdad? Porque el pasaje que vamos a estudiar en Isaías 7 del 10 al 20, tenemos la historia de un rey llamado Acaz, rey de Judá, que durante su reinado se formó una alianza entre el reino del norte de Israel, cuyo rey era Peca, y Siria, cuyo rey era Resín, para atacar al rey Acaz, rey de Judá, en Jerusalén. ¿Es eso lo que usted puede decir? Y ante esta crisis política y militar, vemos que Dios intervino. ¿Ya? Dios intervino para ayudarle. ¿Sí? Eso es lo que vemos nosotros aquí.
Dios intervino para ayudar a este rey, a pesar que él era una persona incrédula, a pesar que era una persona que realmente Dios le había dicho, pide una señal para que estés seguro de lo que yo voy a hacer contigo. Pero lamentablemente él no quiso pedir esta señal. Pero Dios intervino a pesar de su incredulidad. A pesar que le había dicho que confíe en él y a pesar que él no quería realmente pedir la señal, Dios intervino. Y vemos cómo realmente el Señor favoreció interviniendo en este caso. ¿Y qué podemos decir nosotros? Lamentablemente, el rey Acaz no creía que Dios podría ayudarle. No le dijo como aquel padre del muchacho endemoniado, Señor, si tú me dices esta palabra a mí, aunque yo tengo dudas, Señor, ayuda mi incredulidad. Sin embargo, a pesar de la incredulidad del rey Acaz, Dios intervino con una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y por eso, a la luz de esto, podemos proponer lo siguiente. Ante la incredulidad del hombre, Dios no es pasivo, sino activo. Él siempre está accionando. Y una oración interrogativa podría ser así. ¿Por qué decimos que ante la incredulidad del hombre Dios siempre está en acción? Bueno, a la luz del texto central y otros pasajes de la Biblia, decimos que Dios siempre está en acción a pesar de la incredulidad del hombre por las siguientes tres razones. En primer lugar, porque Dios ofrece su gracia, versículos del 10 al 12. En segundo lugar, porque Dios obra su salvación, versículos 13 al 15. Y en tercer lugar, porque Dios aplica su juicio, versículos 16 al 20. Y como pueden ustedes notar, cada punto principal son manifestaciones de los atributos de Dios. ¿Ya? Entonces usted puede desarrollar el primer punto principal, porque Dios ofrece su gracia. ¿Y cómo ofrece su gracia? A pesar de la incredulidad del rey Acaz. Mira lo que dice el texto en los versículos 10 al 11. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola ya sea de abajo o en lo profundo o de arriba en lo alto. Y en segundo lugar, cómo Dios manifiesta su gracia, a pesar de la negación del rey Acaz. El rey Acaz respondió, no pediré y no tentaré a Jehová. Entonces, después de haber visto cómo Dios ofrece su gracia, ahora en segundo lugar, vamos a ver cómo Dios obra su salvación, versículos 13 al 15. ¿Y cómo ofrece su salvación? En primer lugar, dándole señal del nacimiento de Manuel. Dijo entonces Isaías, oí ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y un segundo punto sería aclarando el significado de su nacimiento. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y finalmente el tercer punto principal, porque Dios aplica su juicio, ¿no es cierto? Versos 16 al 20. ¿Y cómo lo aplica? Indicando el momento de su juicio. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Versículo 16. Y luego vemos cómo aplica su juicio. La manera en que llevará a cabo su juicio están en los versículos 17 al 20. ¿Ok, hermanos? Así que usted puede hacer un sermón expositivo de esta manera y luego puede concluir. Y su conclusión podría ser que usted haga un resumen de los puntos principales y luego podemos terminar con una reflexión. ¿Y cuál sería esa reflexión? Cristo es la señal dada por Dios para animarnos a confiar en Él. Y puede citar Romanos 8:31 al 32, ¿no es cierto? Y puede decir a la iglesia, cuando nos veamos amenazados por el poder del pecado y no sabemos qué hacer, tenemos que mirar a Cristo y afirmar nuestra fe en Dios. Jesús es nuestro Salvador y Él nos ayudará a vencer todo el mal causado por el pecado. Ok, hermanos, como les dije al principio, preparar un texto profético requiere
mucho esfuerzo de nuestra parte. Así que hermanos, esperamos que usted pueda nuevamente escuchar este video, ¿no? Y poder así poco a poco darse cuenta cómo podemos aplicar estas 8 pautas que hemos visto o estas 8 directrices para poder interpretar un texto profético. Que hermanos, que el Señor le bendiga. Nos veremos en la próxima clase.